Vamos a abordar tiene que ver con el ecosistema empresarial venezolano entre la resiliencia y la expansión. Este es un tema sin duda alguna de muchísima relevancia estos últimos meses del año 2025. Cuando uno hace mención a un ecosistema, se está refiriendo a un sistema formado por seres vivos y no vivos que interactúan unos con otros. En este caso vamos a moldear un poco este concepto para decir que tenemos entonces un sistema formado por agentes económicos, públicos, privados, y por otro lado un conjunto de instituciones formales y no formales. Todo esto se conjuga en una compleja red de interdependencia que es el fruto de la interacción de estos seres. Entonces, hablar de un ecosistema empresarial vendría a referirse precisamente a eso, a ese desempeño del empresario venezolano y en particular del merideño en atención a ese complejo conjunto de relaciones de interdependencia entre unos y otros. En el caso venezolano, en el año 2024 tuvimos, vamos a llamarlo como un punto de quiebre dentro de lo que ha sido la sostenida recesión o prolongada recesión de la economía venezolana, que desde mediados del año 2014 ya se estaba haciendo palpable en nuestro desempeño económico. Una situación que hasta mediados del año 2021 fue bastante preocupante. Luego de ese año vinieron algunos signos de recuperación. Por allí las cifras oficiales hablan de 15 trimestres consecutivos de crecimiento. Algunas entidades como el Fondo Monetario Internacional dicen que para el año 2024 la tasa de crecimiento fue del 3%. El gobierno la ubica para el mismo año 2024 en 9% y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la ubica en 6,3%. Lo que quiere decir que hay un acuerdo de que la economía venezolana en el año 2024 creció. Ahora bien, este crecimiento se ha producido de una manera desigual, tanto en territorios como con respecto a estratos de la población. También es importante mencionar que ese crecimiento se ha hecho en un escenario de un marcado deterioro de los índices de bienestar social. En el año 2024 la inflación se desaceleró, hubo una cierta estabilidad en el tipo de cambio, hubo incluso, lo revela la encuesta en COVID del año 2024, cierta recuperación en los niveles de ocupación, una reducción en los niveles de desempleo. Incluso se habla de un poco más de empleo formal, pero todas estas mejoras, según los entendidos, se pueden convertir en sal y agua ante la enorme inestabilidad de los últimos meses del año 2024 y el primer trimestre del año 2025. Todo esto en función de un marcado deterioro o un shock negativo de los ingresos provenientes de la industria petrolera. Bueno, en este escenario económico, entonces tenemos a este grupo de empresarios merideños, venezolanos, en un debate que va desde la capacidad de la resiliencia hasta el proceso de extinción.
De allí el subtítulo de este evento. Entendiendo la resiliencia como esa capacidad de adaptación que tienen los seres vivos frente a hechos, situaciones o agentes perturbadores. ¿Cómo adaptarse? ¿Se está adaptando el empresariado venezolano? ¿O, por el contrario, está propenso a un proceso de extinción, entendiendo este proceso entonces como la desaparición de todos los individuos de una especie, dirían los biólogos, en este caso vamos a decir nosotros, de un campo de negocios o de un área de los negocios. Ese es el tema que de manera gentil han aceptado abordar el día de hoy nuestras destacadas o nuestros destacados ponentes. Para ello contamos con la presencia de José Miguel Monagas Uzcategui, abogado y licenciado en Comunicación Social, expresidente de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, miembro directivo de la Cámara de Turismo del Estado Mérida, profesor invitado de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, director de la emisora de radio Ondas 105.3, periodista y moderador de programas de opinión en radio y televisión, secretario de organización del Colegio Nacional de Periodistas, capítulo Mérida, y su dilatada trayectoria profesional le ha hecho merecedor de premios y reconocimientos en el área del periodismo por parte de Conce Comercio, del Consejo Municipal del Municipio Libertador del Estado Mérida, de la Gobernación del Estado Mérida y del Poder Legislativo del Estado Mérida. Le acompaña en esta jornada del día de hoy Marcos José Delgado Monascal, arquitecto, expresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio Venezolana, Fedecámaras, capítulo Mérida, director, miembro de la Cámara Inmobiliaria del Estado Mérida, director, capítulo Mérida, de IFEDEC, instituto relacionado con el Centro de Políticas Públicas Arístides Calván. Actualmente también se desempeña como vicepresidente de la plataforma comercial de las Méridas del Mundo. El currículum de estos dos amigos de la casa seguro nos van a permitir gozar de una disertación sumamente rica con respecto a ese dilema del empresariado venezolano y merideño entre la resiliencia y la extinción. Para comenzar, vamos a hablar un poquito de poner en contexto realmente lo que es empresa privada en el país. Esto desde que comenzó, ¿cuál es nuestro patrón fundamental de actividades en una Venezuela en los años de 1850, inclusive hasta 1920-30? Población rural. Los porcentajes empezaban alrededor del 80-85% de población rural y un 15% de población urbana. Eso fue cambiando con el correr del siglo, pero aún cuando Gómez todavía deja el poder, el porcentaje era muy alto, ¿no? Todos estábamos en el campo y en las ciudades no había sino muy poca gente, ¿no? Nosotros tuvimos, no sé si desgracia o beneficio, que la conquista española nuestra no tuvo éxitos económicos. Nosotros no fuimos importantes
O sea, sí nos conquistaron, nos fundaron muchísimas ciudades, pero no fuimos importantes suficientemente con peso económico, a diferencia, por ejemplo, de los virreinatos de Lima, de Colombia, de Bogotá, donde realmente sí, por las riquezas materiales, era más fácil que se traiga el petróleo que no había aparecido, pues tuvieron otro perfil distinto. Lo que más se puede aproximar como una de las primeras empresas privadas del país fue una empresa española que empezó a explotar en el oriente del país, algo parecido a producir una bebida parecida que podemos decir que sería el ron, ahorita, ¿no? Era una cosa muy primitiva. Pero en realidad nosotros fuimos pasando de una zona rural a una zona urbana muy poco a poco. Y el gran impulsador de ese cambio es, por supuesto, el petróleo. Cuando el petróleo aparece, empieza a cambiar esta proporción, y ahorita yo creo que estamos al revés. Debemos tener quizás un porcentaje mayor del 70% de población urbana y un 30% de población rural. Eso, ¿por qué lo quiero decir? Porque para hacer empresas necesitamos estar en núcleos urbanos. En esos pueblos es como si usted fuera a los Nevados, pero en esa época, un poquito guardando la distancia, ahí no había empresas, había bodegas, pues no había nada, porque era la Venezuela que había eso. Después se fue transformando. Ahora, la economía no ha sido fácil para Venezuela, o sea, la actividad empresarial no ha sido fácil en ninguna época. Hay factores que les voy a referir, que son 4. Primero, el gobierno a principios del siglo XX dicta el Código de Comercio. El Código de Comercio es una ley que empieza a regir ese primitivo comercio que había en Venezuela. El Código de Comercio, no sé por qué razón, quizás es la única ley en la cual el gobierno actual no se ha metido ni a eliminar ni a transformar. Inclusive en ese Código de Comercio, que está vigente y rige en principio las actividades empresariales, es la que da inicio a la participación de los gremios empresariales en Venezuela. Ahí se le da pie a la formación de lo que son las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio se fundan, se nacen de ese Código de Comercio, y tenían la condición de que era una por estado, y si el estado tenía un puerto activo, era una economía de puerto, una economía de importación, podía tener cámaras adicionales. El caso, por ejemplo, de Mérida sería Cámara de Comercio de Mérida. El caso, por ejemplo, el Estado de Carabobo tiene un puerto que es Puerto Cabello, sería la Cámara de Comercio de Valencia, la Cámara de Comercio de Puerto Cabello. Eso es lo que genera el nacimiento de la estructura gremial y empresarial de Venezuela. Pero también hay factores. Apenas empieza Gómez con María Gómez, empieza López Contreras, se produce la suspensión de las garantías económicas de Venezuela. O sea, nosotros empezamos mal, porque entonces ese decreto pues realmente nos ponía ya un primer cerco de actividad en esa economía primitiva de poca interactividad, interacción con otros sectores. Y así estuvimos, comenzando pues, con una limitación, porque nunca aparentemente ha sido del agrado del sector político, el sector comercial o el sector empresarial. Siempre nos han mirado con cierta antipatía, ¿no? Y eso nace del año 36. Y cuando empieza el primer desarrollo de las empresas en Venezuela, en el año 42, es que se crea el primer instrumento que empieza a apreciar la productividad de las empresas, que es la ley del impuesto sobre la renta. Eso es otro tema, otra fecha relevante e importante que destacar. En el año 42, el gobierno dicta esa ley, que si la buscáramos ahorita, pues nos reiríamos, ¿no? Porque realmente no era una cosa muy esquemática, no había qué niveles de productividad había en el año 42 en Venezuela, cuántas personas podíamos ser clasificadas para pagar, las tarifas eran mínimas, no había, era una cosa de 40 artículos realmente, no tenía la complejidad que tiene la ley de impuestos sobre la renta en este momento. Y fíjense que todavía pasa el tiempo, y en el año 80 es que Venezuela empieza a crear la ley del IVA. El IVA es un impuesto
bastante problemático. ¿Y por qué aparece el IVA en el año 80? Porque el gobierno empieza allá a requerir de dinero para completar sus finanzas públicas. Y entonces crea, como una copia de lo que estaba sucediendo en el mundo exterior, a crear el impuesto del IVA, que es un impuesto que hoy está en el 16%, el impuesto como ustedes compran que se le agrega el 16%. Ahora fíjense, ahí llegamos tarde porque ya el IVA estaba en otro país. Inclusive ahora hay un movimiento mundial, inclusive países que están estudiando, evaluando eliminar el IVA como impuesto, porque realmente si estás pagando impuestos sobre la renta y eso está bien estructurado y es suficiente, no tiene por qué seguir agregando cosas que al final perjudican el bolsillo del consumidor. Pero le digo de que nosotros en esa época, claro, con la bonanza petrolera, no le pusimos atención. Y aquí es culpa de todo el mundo, ¿no? Aquí es culpa del Estado, que no se ocupa de la economía, que no se ocupó en esos tiempos, estoy hablando del año 36 en adelante, y culpa también de la empresa privada, que tampoco se organizó, o sea, tampoco aquí culpas compartidas que no nos salvamos pues, de esta cuestión. El gobierno, a pesar de eso, si ustedes ven los ministros de Economía, de lo que llaman la Cuarta República, un día por ahí búsquenlo porque había los nombres de las personas del ministro de Economía, y comparen, agarren 12, yo lo dice la experiencia, agarré 12 y lo comparé con los 12 ministros de este último 25 años, eso, nada que ver. A pesar de que no era importante la empresa privada para el gobierno, ¿por qué no era importante? Porque el petróleo era suficiente. Era tal el caudal de dinero que entraba a la administración pública que no necesitábamos más cosas, entonces por eso teníamos esta cosa. Y había cosas hasta risibles que ahorita, por ejemplo, en esa primitiva ley de impuestos de la renta, usted para salir del país tenía que tener una solvencia. Cuando usted estaba en Maiquetía iba a coger un avión por Miami y le pedían, aparte del pasaje, la solvencia del impuesto de la renta. Cosas así que inaplicables de repente, pero hubo un divorcio de eso. Y no tengo la fecha exacta del CENIAC, el CENIAC como instituto, creo que es 94, algo, ¿no? Creo que no es 1994 que se crea el CENIAC, que es una estructura, digamos, moderna, donde realmente se empieza a visualizar cómo debe ser la relación de las empresas privadas con el Estado. Y ahí es que se crea el CENIAT, que no tiene nada que ver con cómo que ha derivado lo que es ahorita, en este momento, con tantas distorsiones y tantos problemas, ¿no? Pero eso les cuento porque para que vean que estamos muy rezagados con todo, tanto el trabajo en la empresa privada como el control del Estado sobre la empresa privada. O sea, decir a un país, hablar de que en el año 94 crea el CENIAT, pues imagínense qué interés, demuestra una falta de interés total. Y le digo, aquí hay culpa de ambos lados. En esta altura del país, en esos años, se empiezan a desarrollar los gremios empresariales. Los gremios empresariales se estructuran a través de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio se agrupan en otras instancias, como son el Consejo de Comercio, que es otra. Y todas se agrupan al final en FEDECámara. FEDECámara es la autoridad gremial superior del país. Es lo que se llama en otros países la patronal. Nosotros, como en Europa, cuando uno oye hablar, la patronal, ¿qué dijo? La patronal es FEDECámara. Eso es cómo funciona el país. Y por lo menos FEDECámara tiene 80 años de fundada. Y es poco, es muy joven. Es un país que tiene 460, 70 años desde que se fundó, pero no, realmente nos damos cuenta de que no éramos importantes desde el punto de vista de la organización de las empresas. Y las empresas empezaron a trabajar de manera, digamos, muy básica. Inclusive los primeros contadores, no había contadores en esta cuestión, las carreras son recientes. No había contadores, no había investigación. Los institutos de investigación económica fundaron fue desde el año 50 en adelante.
cuando por lo menos ya en 1800 estaban los centros de investigación económica activos en los Estados Unidos y en Europa. Estamos muy atrasados, nosotros nos descuidamos mucho con lo que es la formación económica y el control económico del país. Y la contabilidad la llevaban personas, contabilidad incipiente, sumar y restar, sin nada de estas cosas que se usan ahora. Lo usaban personas, pero a las camas de casa llevaban contabilidades, o alguien que tenía una formación de sexto grado en esa época. No era nada complicado y difícil, llenaban un libro y notaban las cosas en esa cuestión. No existía ni siquiera digamos, los contadores, los administradores, como realmente, que es una cosa que tenemos que destacar porque estamos en la universidad y ahora pues las cosas son totalmente distintas. Ahora, en ese entorno entramos en que el país tiene varios niveles digamos, de eficiencia empresarial, o digamos que es el centro del país privilegiado, algunas ciudades que tienen cierto privilegio por sus ingresos, por su desarrollo, y viene lo de las zonas marginales, y ahí entramos nosotros. Nosotros tenemos indicadores muy por debajo de lo que es los promedios nacionales, estamos muy abajo de la economía normal, que si podemos poner un nombre, y eso nos perjudica enormemente a la empresa privada, en el caso de Mérida, en el caso de Mérida. Entonces una empresa que quedó, digamos, aquí hubo en principio prácticamente como una economía feudal, ¿no? Que era de esta Mérida de 1800, que eran haciendas, y el hacendado decidía hasta con quién se iba a casar la hija del caporal o de la cuestión. Era una relación como feudal. Eso fue cambiando y empezaron primeras empresas a funcionar, pero de una manera muy elemental, muy básica, sin realmente perspectivas de organización eficientes que pudieran hacer. Y eso nos ha costado mucho. Inclusive tengo que mencionar que los grandes impulsores de la economía maribeña, que fue una inmigración importante que vino de varios países, no venían con formación académica. Eran gente dura en el campo, dura en la construcción, de no comer, de trabajar 24 horas, pero no tenían ninguna formación. Y aquí nosotros tenemos que asumir como culpa que no le damos importancia realmente a lo que es el papel del administrador, del contador en las empresas nuestras. Porque no lo entendemos, inclusive es muy raro inclusive que un contador hable con el presidente de la empresa. Entonces lo manda a un empleado. Entonces no tenemos realmente, no hemos tenido el respeto y poner atención a lo que realmente el especialista nos quiere decir. O sea, ignoramos cuando se nos habló de que teníamos que empezar a hacer la contabilidad, cuando se nos habla de que teníamos que discutir el balance general de una empresa con el contador, y nosotros le pusimos atención a eso y todavía no le ponemos atención a pesar de las dificultades que hay. O sea que hay una separación realmente importante entre lo que es la asesoría, digamos, administrativa, contable con empresa. La empresa está separada de esa cuestión, a pesar de que yo llego, yo contador, pero el contador no tengo para decirme ponme pagar menos, hazme esto, no me hagas lo otro, pero nos falta a los empresarios cultura tributaria, cultura de organización de empresas que nosotros no la tenemos. Y aquí, aunque el instituto digamos, no tiene esa función, pero es un área de influencia en el pensum de la Facultad de Economía y de sus escuelas, ¿no? De manera de que poder ver cómo revertir ese problema de que nosotros tenemos que atender a la gente que tiene el conocimiento gerencial, y tenemos que hacerle seguimiento y cumplir las recomendaciones que nos hagan los especialistas, cosas que no hacemos nosotros todavía. En todo esto, cuando las empresas empiezan a formarse, básicamente ¿cuál concepto aparece? La empresa familiar, aunque no está identificada como eso, pero yo monto un negocio, mi esposa para la caja, le digo para el depósito, y eso es la empresa familiar, sin ninguna de esas. Ahorita el concepto de empresa familiar es una especialidad, es una cosa que es sumamente delicada, es sumamente compleja, la relación es una empresa familiar, pero en esa época se mantenía así, entonces no había necesidad, la gente tenía, son inversiones mínimas,
que al final, mire, si se hicieran análisis contables, no generaron nada. Pasaron la vida trabajando sin obtener, bueno, sí, había para la harina pan y había para el café y para alguna cosa, para lo que sea un carrito, pero no había capital de trabajo, no había capital, no había forma de que tuvieran crecimiento las empresas, porque lo que hacía era como para hacer algo. Y aquí, en este medio donde estamos en esta ciudad, o usted era profesor universitario, o se metía en la administración pública y el resto que hacía, el 60%. Bueno, yo tengo un local de mi tía, me meto ahí a hacer algo, eso es lo que yo. Y ese problema lo tenemos ahorita más fuertemente, porque ahorita no podemos recostarnos a la ULA porque la ULA no me paga. Y no puedo recostarme en la administración pública porque la ULA tampoco tengo un sueldo de miseria. ¿Y qué hacemos en la calle? Pues estamos en las mismas situaciones, deprimidos, solamente manteniendo fachadas de que realmente son negocios importantes y por dentro no son cascarones vacíos. Eso es la realidad del comercio. Claro, es un comercio que está afectado por un modelo político. Cuando todas estas, en los últimos 25 años tenemos la aplicación de lo que llamamos el socialismo del siglo XXI, entonces cuando los gremios y las empresas van a dialogar con el gobierno, pues no hay forma de entenderse, a pesar de que se habla de diálogo, que se habla de esas cosas, porque el gobierno te dice: no me gustas tú, como no me gusta tu actividad, no me gusta tu concepto de político, mi concepto político que tú necesitas, y no, por eso no te atiendo. Y lo que impone que son cercos tributarios enormes que son imposibles de pagar. En este momento, si usted agarra y usted dice: yo quiero ser el ciudadano, el empresario ideal, que quiero cumplir con todas mis obligaciones, el contador te va a decir: señor, diciendo cierra la empresa porque usted no le da para pagar esto. Hay, aparte del impuesto sobre la renta, hay la cantidad de tasas e impuestos fiscales y parafiscales que pueden pasar hasta de 20, llegar a algunos casos, depende de la especialización, hasta 25. Eso no hay margen de ganancia, nada. No hay capital de trabajo, no hay financiamiento. No hay financiamiento. ¿Cómo hacemos una empresa nosotros? Nosotros hacemos una empresa con un registro de comercio y ponemos el activo, el local que me dejó mi tía o la herencia que dejó mi papá. Y pongo ahí los muebles de la sala. Ese es mi capital de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando al mes ya debo el alquiler, ya el mes estoy atrasado con Corpolet, estoy atrasado con la alcaldía, no pago porque no tengo capital de trabajo. Y no tenemos, sin capital de trabajo, no se puede generar ningún éxito empresarial, lo que hace falta. Entonces, no tenemos, y mire, esto trae como consecuencia que todos esos modelos están agotados. Nosotros tenemos que generar, y la universidad podría ayudar mucho en esto, nuevos modelos de asociación comercial. Nuevos modelos, ¿por qué? Porque eso de figuras, digamos, compañía anónima, una firma personal, ¿qué es eso? Son cosas que quedaron en el pasado. Necesitamos nuevas agrupaciones, porque de las cosas que nosotros tenemos, el gran reto de los empresarios es llegar a la modernidad. Nosotros estamos atrasados y tenemos que educar de otra manera, conjuntamente con la universidad, que es la que genera conocimiento, generar modos de trabajo que realmente se adapten a las circunstancias reales de esta persona. Mientras tanto, esa estructura que tenemos ahí afuera, que ustedes ven muy bonita en esta cuestión, lo que está sujeto es una cantidad de distorsiones bien difíciles de solucionar. Hay una rotación altísima. Un día, en 3 meses vendo zapatos, los zapatos no se me vendieron, se cierro y me hago pasteles, de pasteles me hago mayor, y voy dando vueltas, sin ningún resultado económico. Es una cosa que realmente, cuando hicimos intentamos, bueno, nos jugamos en medio, vamos a buscar dónde, buscamos Colombia, y el fracaso fue total. Porque nosotros ahí nos dimos cuenta lo mínimo que somos nosotros, la economía de nosotros, el tamaño, el escala, es una economía chiquitica, que no genera nada, que no genera nada de interés. Cuando intentamos ingresar al mercado colombiano, a pesar de sus problemas de Colombia ha avanzado muchísimo en lo administrativo y en el control de sus empresas, y no pudimos competir, porque no teníamos nada en la mano. Y una de las cosas que no teníamos, y usted tiene que ver con tu responsabilidad, Albio, es el manejo de las estadísticas. Nosotros no tenemos nada.
Usted me pone un revólver aquí y me dice que tales cosas, no le puedo decir nada, no tengo estadísticas, no tengo números. Y sin números no hay economía, y sin números no hay progreso, no hay proyecciones, no hay nada. Vaya a Colombia y pregúntele a una empresa para que le digan todo lo que le dicen todo. Es una la diferencia entre nosotros, del empresario colombiano y nosotros, en el manejo de estadística es del 100%, la diferencia. Saben cuánto. A mí me da risa cuando aparecen por ahí, nosotros mismos nos decimos cuántos litros de leche produce en Mérida, y yo le digo, tanto, y tan mentira, ¿cómo hiciste tú para saber cuántos litros de leche se produjeron de Venezuela? No tienes ni cómo contar, no tienes ni un lápiz mongo, un cuaderno para contar. Entonces tenemos un atraso sustancial. Aquí hubo empresarios que emigraron a Colombia, y ahí conozco de un caso que perdieron $1 millón en unos negocios de Colombia, en Bogotá, donde creían que era por llegar, adornar y poner ahí e iniciar el negocio. Toda esa generación, cuando intentamos ir tanto a Colombia como a Panamá, fracasaron porque ojo, sin gracia, tú no puedes vender pizza o comida sin conocer realmente cómo es lo que a la gente le gusta. ¿Le gusta la pizza? ¿Le gusta la hamburguesa? ¿O están acostumbrados a absorbido a cosas? Y nosotros somos muy alegres en ese tipo de decisiones, nos ha gustado mucho. Ahorita continuamos, la extinción es posible, la extinción no va a ser posible porque sobre todo los que tienen locales propios, algo harán, porque no hay cómo sobrevivir en esta ciudad, porque no hay empleo público ni empleo privado, los sueldos son de miseria, entonces algo se hace con una cuestión. Pero si no hay cambios estructurales en el gobierno que nos permita empezar a dar pasos a ir a la modernidad y a un nuevo sistema de relaciones gobierno-empresa privada, esto se está agotando. Y lo que queda fuera es una cantidad de gente que sí trabaja, levanta a Santa María a las 6 de la mañana, la cierra a las 8 de la noche, pero cuando llega a su casa no tiene nada en la mano, tiene una miseria en la mano. Entonces es el esfuerzo, y en eso es parte de la resiliencia, se adaptan a las cosas, pero no hay progreso, no se genera riqueza, no se genera bienestar, no hay una recompensación lógica de lo que es el salario de sus empleados. Nosotros somos cómplices de eso también. Nosotros nos estamos beneficiando de la lentitud del gobierno de no aumentar el salario mínimo, porque cuando nos toca liquidar a un empleado, entonces lo liquidamos como dice el gobierno, y ahí sí somos todos del gobierno. Cuando se va el empleado, bueno, te toca, no le queda ni para nada. Un empleado tuyo que trabaja 20 y 25 años y en la burla, los jubilados, cuando salen para pagar el cheque, vale más el papel que dice el cheque. Y nosotros somos cómplices de esa situación, porque nosotros necesitamos empleados bien pagados. ¿Por qué? Porque si los empleados bien pagados les generan dinero y pueden gastar, y la economía empieza a moverse de manera real y hacia adelante. Entonces, somos cómplices de toda esa cuestión. FEDECAM ha pedido muchísimo al gobierno, vamos a trabajar con los ciudadanos, no ha llovido. Acudimos a la OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros tenemos demandado desde hace 15 años al gobierno a niveles internacionales, porque no le presta atención a lo que es la remuneración adecuada de un ciudadano venezolano. Y entonces, como está la ley, nosotros seguimos pagando temporalmente los 130 bolívares que dice el salario mínimo, y el que pueda le da un complemento en ese momento. El otro problema grave que tenemos son las distorsiones cambiarias. Nosotros en las empresas de Mérida manejamos cuatro monedas, manejamos euros, manejamos pesos colombianos, bolívares y dólares. Póngase usted, ¿qué hace un empresario a las 8 de la mañana cuando llega a la empresa? Pone un papel y pone euro como está, el peso como está, y empieza a ver cómo ese cliente que le va a llegar no se le vaya, y que le pueda pagar en cualquier opción, y le agrega más, porque ahora le agregamos Binance, las plataformas de pasarelas de pago. Seguiremos, hay empresas que tienen hasta 20 maneras que usted le puede pagar. Pero entonces eso significa la atención del que tiene que estar en un negocio productivo, en vez de estar generando ideas de progreso y de bienestar, lo que está metido entrampado en una situación de un control absurdo monetario. La diferencia cambiaria hoy está en 27.82%, llegó hasta el 30%, y ninguna economía en el mundo con un diferencial de eso es productiva. Total, que es el panorama, a pesar de que nuestro trabajo no solamente conocemos como personas, como empresarios, pero como dirigentes gremiales, es que estamos en un atolladero
sin salida con prejuicios totales, tanto para el Estado, porque no estamos generando la cantidad de impuestos que el Estado quiere que generemos. Eso no estamos haciendo, no estamos pagando eficientemente a los trabajadores, no tenemos protección social, la inflación nos quitó los ahorros, todo lo que pagamos, los aportes que debieran para la jubilación de nuestros empleados se perdieron con la hiperinflación, igual que la ULA perdió su fondo de su caja de ahorros, todo eso acabó. Este país acabó, toda la inflación arrasó con todo, y lo que necesitamos es un país nuevo, un país con visión de crecimiento real, futuro y moderno. Y esta estructura, todo, y nuestra participación como ciudadanos es buscar las instancias políticas que requieran los cambios necesarios para que podamos crear dinamismo en las relaciones, en todo. Necesitamos una universidad con profesores pagados buenos, pero también necesitamos empresas con que paguemos bien, necesitamos estar en paz, y trabajar en paz, y para que pueda haber progreso y bienestar. Conversatorio breve, pero en momentos en que creo que desde la universidad y para la comunidad pues es muy propicio. Y quiero, además de agradecer al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, organismo adscrito a FACES, fundado en el año 1958, y agradecer a su actual director, el profesor Albio Márquez, por el honor que nos han concedido, tanto al arquitecto Marcos Delgado, quien tiene una larga vida como dirigente gremial, empresarial, tanto en Mérida como a nivel nacional, es miembro del Consejo Directivo de Fede Cámaras, por permitirnos expresarnos en esta prestigiosa e importante institución que todos ustedes conforman. Y quiero, al iniciar estas breves palabras, recordar a un fallecido profesor de la Universidad de los Andes, no precisamente de esta facultad, de la Facultad de Medicina, el doctor Rafael Pérez Clavier, médico cirujano egresado de la ULA, con doctorado en la Universidad de Liverpool, en Inglaterra, porque el 10 de mayo de 1978, hace ya casi 47 años, fundó lo que ustedes hoy hacen. Él fundó la primera cátedra libre que denominó Café Seminario. Y al momento de su fallecimiento, en el año 92, sobrepasaban ya las 450 reuniones del Café Seminario. Con esto pues quiero traer este recuerdo al doctor Pérez Clavier para motivarnos, porque este tipo de reunión, este tipo de encuentro son necesarios cuando la universidad decidió romper las barreras e ir a las comunidades, como lo está haciendo actualmente a través, por ejemplo, de la Dirección de Extensión, y como deben hacerlo todos los entes y todas las escuelas y las facultades de nuestra universidad. El tema escogido, ecosistema empresarial venezolano entre la resiliencia y la extensión, me llamó poderosamente la atención, porque cuando hablamos de resiliencia es una palabra relativamente nueva en el campo de la economía, no así en otras organizaciones, como por ejemplo en el campo de la física, en el campo de la ingeniería, que era conocida esta palabra, pero no en trasladarlas a las sociedades comerciales, a las sociedades mercantiles, pero realmente es así, porque la resiliencia tiene que ver con salir victorioso. Y yo soy de los que piensa desde hace mucho tiempo, inmerso en la actividad gremial empresarial, motivado por este directo amigo que me entusiasmó a formar parte de la Cámara de Comercio, porque al trasladar la palabra resiliencia a las organizaciones, pues allí comenzamos pues a sentir que desde el mundo de los negocios hay que superar muchos inconvenientes como los que actualmente se presentan en nuestro país. Por supuesto que en toda sociedad, pero en el nuestro creo que son verdaderos Quijotes y verdaderos victoriosos quienes logran superar tantos inconvenientes
de manera honesta, porque sabemos también que hay otros que lo hacen de otra manera. Y hablar de ecosistema empresarial en Venezuela, pues también es un término bastante complejo, pero muy dinámico, porque allí están inmersas no solo las grandes, sino también las pequeñas y las medianas empresas, porque hay falta de financiamiento y hay alta mortalidad de empresas en ese ecosistema, y por eso de ahí el término de entre la resiliencia y la extinción, pues vienen como anillo al dedo para conversar en esta mañana con ustedes. La percepción que tenemos todos de la economía venezolana pues ha sido muy variada a lo largo de los últimos 70 años. Si nos trasladamos a esa época, 70 años atrás, mediados del siglo pasado, la economía venezolana era una de las 5 economías más solventes y de mayor solidez en el mundo. En el mundo era nuestra economía. Hoy, después de aproximadamente 12, 14 años, pues vemos que nuestra economía es un 70% más pequeña que la que teníamos en el año 2012. ¿Por qué? Bueno, hay muchos factores y sabemos cuáles son los más importantes. ¿Cuáles? Los problemas sociales y los problemas políticos han afectado de forma alarmante nuestra economía, nuestro sistema mercantil, nuestro sistema comercial. Y allí hay factores que han contribuido al deterioro profundo de la economía, como son la ausencia de servicios públicos, falta de energía eléctrica, falta de agua potable, de combustibles necesarios para el transporte, pero también la vialidad actual, no solo la urbana, sino la interurbana y la rural, totalmente abandonadas. Esto, por supuesto, que ha contribuido al deterioro profundo y alarmante de nuestra economía. Cuando venimos a Mérida, que es el entorno en el que nos hemos desarrollado desde que comenzamos pues en la actividad comercial, pues vemos que Mérida no es ni ha sido una zona de emporio comercial. Mérida la ciudad, incluso la ciudad de Ejido en el siglo XIX, principios del siglo XX, tenía mucha más importancia económicamente que la ciudad de Mérida. Y si nos vamos al sur del lago, a los municipios de la zona panamericana, pues sabemos el potencial económico que tiene esa economía. En esta ciudad, pues ha habido una economía de bajos ingresos superados a partir del punto en que yo afirmo que rompe la Mérida rural, la Mérida ciudad rural con la Mérida urbana, que desde mi punto de vista es en el año 1958, o si quiere lo trasladamos a la década del 50, cuando comenzaron a ejecutarse obras importantes, como por ejemplo el puente sobre el río Chama, la primera avenida que tuvo nuestra ciudad, la avenida Urdaneta, en la zona del Llano Grande, donde fue construido en el año 1946 el aeropuerto Alberto Carneval. Pero cuando nos vamos a principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, observamos que el estado Mérida y la región de los Andes pues tuvo una importancia sin igual en comparación con los demás estados que integran nuestra república, como fue la producción de café y la producción de cacao. Antes de la aparición del excremento del diablo, como lo llamó Juan Pablo Pérez Alfonso, al petróleo y a la primera muestra que ocurrió acá en el estado Táchira y luego en el estado Zulia, pues esta región andina
era de gran importancia para la economía. La economía nuestra tenía basamento y su fundamento era la exportación del café, y los centros de importancia de intercambio comercial hacia el exterior estaban aquí en la zona del Mocotí, en Santa Cruz de Mora y la ciudad de Tovar, que durante muchos años pues, tuvieron una importante vida comercial, una importante vida desde todo el punto de vista de la economía. Con la apertura democrática de 1958 y la puesta en marcha del modelo de desarrollo basado en la renta petrolera, Mérida, como todas las capitales de los estados y como los estados, pues se sumaron al modelo modernizador, y aquí tuvo en Mérida y en la región de los Andes un motor fundamental en el desarrollo que se alcanzó hasta hace 25 años, la Universidad de los Andes y las autoridades que entonces fueron escogidas por la Junta de Gobierno presidida por el vicealmirante Wolfgang Larrazábal, y observaron en 3 universitarios de 3 ideologías totalmente distintas, como lo fueron Pedro Rincón Gutiérrez, Ramón Vicente Casanova, posterior rector también, y Germán Briceño Ferrini, que conformaron el triunvirato que dirigió la Universidad de los Andes en los primeros años de democracia. Ese grupo de eminentes venezolanos, solo uno merideño, porque el doctor Rincón Gutiérrez, zuliano, había venido a Mérida al Colegio San José a estudiar el bachillerato, allí se quedó becado, incluso luego de egresar como bachiller, becado por los jesuitas para que continuara los estudios de medicina, y un tachirense, nacido en el Cobre, como lo fue Ramón Vicente Casanova, avisoraron el desarrollo de Mérida, y mediante pues, convenios y proyectos presentados al gobierno nacional, lograron recursos que, por ejemplo, fueron determinantes en la compra de, por ejemplo, estos terrenos donde hoy estamos, de la Hacienda La Lidia. Pero también la Universidad de los Andes, en esa ruptura de la Mérida rural, invirtió recursos que venían del gobierno nacional en la compra de los terrenos de todo lo que conocemos como Campo de Oro, Santa Juana, la parte acá de la Panamericana, de la zona de los Sausales, de la Humboldt, en Ejido, en el Páramo, en la Zulita, y así lo hicieron también en el estado Trujillo y en el estado Táchira. Y luego de convenios con entes oficiales se desarrollaron modelos habitacionales que hoy existen y que más nunca fueron reeditados, sino hasta finales o mediados de la década, principios de la década del 80, los grandes desarrollos urbanísticos del Banco Obrero, luego del Instituto Nacional de la Vivienda, que integraban a la comunidad de manera tal que hasta le facilitaban establecimientos para que fueran allí instalados locales comerciales de servicios públicos básicos, como por ejemplo farmacia, abastos, panadería, y todos estos elementos necesarios para que la comunidad viviera con calidad de vida, que es lo que aspiramos y es lo que pedimos últimamente. Se dio con este arranque en 1958 un periodo de 5 décadas que fueron fructíferas para Mérida y para la región de los Andes, porque el gasto universitario pues, fue sumado al gasto corriente normal de toda la población, que generaron un gran crecimiento tanto en la actividad comercial como en la actividad de servicios. Pero cuando viene el nuevo milenio, y todos sabemos lo que sucedió, ya para el año 2008, economistas, docentes universitarios, avisoraban que la economía de Venezuela se estaba convirtiendo o iba a convertirse en poco tiempo, y eso lo refleja el diario El Nacional,
en una edición que iba a traer y se me olvidó, para que vieran el titular, donde dice: Venezuela va rumbo a una economía enana. Eso lo vieron, lo avisuraron en el año 2008. Y ese proceso de deterioro, pues, que hemos vivido en los últimos años, pues no tiene precedentes en la historia contemporánea nuestra. El sector privado, en el cual nos hemos desarrollado desde el año 1981, tiene varios años, o tuvo varios años en recesión, en profunda recesión, y hoy en día hay un enemigo frontal y que no ha habido manera de combatir, a pesar de que después de encuentros, de múltiples conversaciones, se logró la aprobación de una ley, que es la voracidad fiscal. La voracidad fiscal actualmente, no solo de impuestos nacionales, sino de impuestos estadales y de impuestos municipales, alcanza unas cifras que deben pagar los empresarios cada mes sobre sus ingresos brutos, que en algunos casos son de hasta el 5% en la mayoría de los municipios. Esto supone un incremento en comparación con lo que se tenía hace 12 años atrás, un aumento de un 9.900%. Además de esto, hay que sumarle el famoso impuesto de las grandes transacciones financieras, que ya fue establecido y se ha mantenido, y impuestos que prácticamente provocan el cierre, y que han provocado el cierre y la extinción, sobre todo de las empresas formales, porque no hablemos de los emprendimientos, porque los emprendimientos pues se multiplican todos los días, pero la gran mayoría, un altísimo porcentaje, pues fallece en poco tiempo. Lo que acontece en el comercio actualmente y en la industria, pues no se resuelve con 2 o 3 medidas de índole de política económica, porque la crisis debe ser encarada de manera integral. Así lo hemos observado y hemos escuchado pues a los estudiosos en la materia, que se deben encarar además con asertividad y con precisión, como ocurre cuando un paciente pues debe ser hospitalizado en una emergencia y que necesita la atención de médicos especialistas. Igual está nuestra economía. Los gremios empresariales, desde hace mucho tiempo, y debo aquí manifestar a ustedes, que a muchos a lo mejor lo desconocen, que durante 23 años, desde el año 1999 hasta el año 2021, 22 años, el gobierno se negó a recibir a la dirigencia gremial empresarial, cuando antes era lo más común y lo más corriente, porque existía la famosa comisión tripartita, que era conformada por el Estado, por los sindicatos, la dirigencia sindical, y por los empresarios, para acordar pues toda la política que se tenía que manejar desde el punto de vista comercial, y solicitar al gobierno, como integrante de la sociedad intermedia, pues el mejor camino a tomar para que funcione, o para que funcionara la economía. Pues debemos comenzar también con manifestar que para que haya una economía en movimiento, el gobierno, los trabajadores y los empresarios son fundamentales, son básicos. No puede quitarle una pata a una mesa porque va a quedar falsa. Pues bueno, esto ocurrió durante 22 años, y apenas en el año 2021, de manera muy informal, comenzaron algunos encuentros entre la dirigencia gremial empresarial y el gobierno. Manifestaba hace poco que fue aprobada hace 2 años una ley para contener la voracidad fiscal municipal, y esto ha sido letra muerta cuando se trata de imponer
en la práctica, por lo cual pues los mismos organismos públicos irrespetan el ordenamiento jurídico nacional, y por eso pues la anarquía que vivimos en este país. La diáspora ha sido otro factor en lo laboral que ha hecho efectos negativos en el sistema comercial venezolano. Pero hay un elemento que creo que debo comentarlo, que es el de la cantidad de trámites que se deben hacer para formalizar un emprendimiento. Para formalizar un emprendimiento, el índice que existe en Venezuela es de aproximadamente 68 trámites burocráticos exigidos por 19 instituciones gubernamentales. Esto lleva a que cualquier persona que quiera formalizar una empresa, una sociedad anónima, una compañía anónima, debe invertir aproximadamente 1088 horas por año, lo que equivale a 45 días continuos, para hacer los trámites y lograr finalmente toda la permisología que lleva una empresa a hacerla formalmente. Esto pues atenta contra el crecimiento comercial, atenta contra incluso la salud de quienes lo quieren hacer, porque el nivel de estrés para formalizar una empresa en Venezuela pues enferma a cualquier ser humano que quiera hacer una empresa, y de manera con sus recursos, a pesar de que no hay financiamiento. Y cuando hablo de eso, pues hijo de un profesor universitario que no tenía recursos, yo en el año 1981 logré, a través de un crédito en el extinto Banco Unión, un dinero con el cual inicié una empresa que formalicé de inmediato. No existía ni siquiera el registro mercantil, sino se hacía a través de un tribunal que manejaba toda la materia mercantil. Era muy elemental el constituir una empresa y el de formalizarse de inmediato. Quiero también compartir con ustedes en este conversatorio lo que una encuesta, ya lo decía el arquitecto Marco Delgado, que no hay estadísticas, no existen estadísticas oficiales para poder, en función de ello, pues planificar el trabajo de cualquier ente comercial. Pero una de nuestras organizaciones, el Consejo Nacional de la Industria, CONIndustria, así como Consejo Comercio, permanentemente y de manera trimestral hacen sus propias encuestas. ¿Con quiénes? Bueno, con sus afiliados. Y en el caso de la industria, aquí debo también dejar expresar que la actual industria nacional establecida, no por establecer, no, la establecida, con maquinaria, con locales, con galpones, con infraestructura instalada, hoy en día está trabajando solo el 27% de la capacidad instalada. Y en esa encuesta, en la última encuesta de CONIndustria, pues cuáles son los factores que están perjudicando al industrial venezolano y que debemos traerlo en la extinción de empresas. Primero, la baja demanda nacional. El 71% de los establecimientos establecidos industriales manifiesta la baja demanda de sus productos, y esto pues es lo que provoca fundamentalmente esa capacidad tan baja que tiene actualmente. El 72% de los industriales venezolanos manifiestan que la inexistencia del financiamiento
pues que es expuesto por la debacle del sector bancario y de nuestra moneda, ha provocado la desaparición de muchas industrias, porque usualmente en un sistema normal de desarrollo industrial y económico, 1/3 de la actividad industrial era financiada por la banca nacional, tanto pública como privada. Hoy eso es cosa del pasado. La alta tributación fiscal y parafiscal, el 64% de los industriales, pues manifiesta la importancia que han adquirido los tributos, y al haber menos empresas, pues esto aumenta desproporcionadamente la carga fiscal y la carga parafiscal, y de allí el tipo pues de cobro compulsivo que te obligan incluso a pagar montos que no son reales en los impuestos nacionales y en los impuestos municipales y estadales. La competencia desleal con los productos importados, el 54% de los industriales manifiesta que la competencia extranjera es favorecida, no paga aranceles y no paga impuestos de valor agregado. ¿Quiénes controlan esa importación? Bueno, imaginémonos quiénes son los que lo hacen. La desaparición de proveedores, la disminución de la demanda industrial provocó el cierre de proveedores tradicionales. ¿Y cuándo se acentuó esto? Con el cierre de las empresas básicas de Guayana, el cierre de Sidoro, el cierre de Alcázar y el cierre de Benalum, tan importantes para el desarrollo. Hace 2 o 3 días veía en las redes sociales lo que está produciendo Benalum. Adaptaron unas máquinas para hacer hielo, para fabricar hielo para las actividades sociales. En eso se están distrayendo. Los problemas de distribución, los transportistas, las grandes empresas de transporte fueron desapareciendo, los vehículos pues se fueron deteriorando, y más aún con el deterioro de la vialidad tanto urbana como la interurbana, sobre todo para Mérida. Venir, el arquitecto Marcos Delgado no lo dijo, pero lo ha manifestado en muchos encuentros, la cantidad de reductores de velocidad que hay entre la ciudad de Mérida y el límite Trujillo, Mérida, ya en Arapuey, en el municipio de Julio César Sala, sobrepasa los 200 reductores de velocidad que hacen daño a la amortiguación de cualquier transporte pequeño o grande. El 74% de los industriales aducen que la escasez de combustible y la precariedad de los servicios públicos pues ha hecho que provoque el cierre y la extinción de muchas empresas. La situación laboral, ya lo ponía Marcos, también los bajos niveles de remuneración y la falta de mano de obra calificada, sumado a esto pues la inmensa cantidad de venezolanos capacitados en nuestras universidades nacionales que están hoy sirviendo en otros países y sirviendo al desarrollo de otras naciones. La inseguridad que disminuyó, vuelve ahora en aumento con el retorno de estos carteles de delincuencia que estuvieron en algún tiempo en otros países. La problemática de la moneda nacional, el ambiente inflacionario, pero también la problemática para la exportación por la matraca permanente de las instituciones, pues provoca que cualquier industrial, cualquier empresario desista de exportar cualquier producto, porque lamentablemente no puede superar esas barreras. Ya en Mérida, en el año en el año 2023, hace ya casi 2 años, se celebró acá en nuestra ciudad la 78ª Asamblea Anual de Fedecámaras, y allí pues se dieron conclusiones que queremos compartir con ustedes, porque son las conclusiones de los empresarios venezolanos que allí en torno a esta asamblea se dieron. Pues tenemos que mirar al futuro, la resiliencia, tenemos que vencer los obstáculos. ¿De qué manera? Pues si nos cierran esta ventana, buscamos la otra, y sabemos que estamos persiguiendo el cambio de políticas en nuestro país, y creemos que el cambio es necesario
para que nuestro país vuelva a retomar los senderos del desarrollo. Pero para ello, pues tendremos que pretender, pues al ritmo que vamos a recuperar nuestra economía, que fue de 300.000 millones de dólares con un Producto Interno Bruto de 10.000 dólares. Hoy esa economía que fue de 300.000 millones de dólares apenas alcanza a 50 o 60.000 millones de dólares. Y se nos va a ir pues completamente una generación, y tendría que haber un milagro económico para que en los próximos 25 años poder lograrlo. Sabemos que a través del cambio político la economía la podemos enrumbar por los senderos que todos aspiramos y que ustedes como estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y mis futuros colegas de Comunicación Social pues aportamos es al éxito de la política pública, al éxito de la sociedad, porque no podemos despreciar pues en ningún momento lo que nosotros denominamos como resiliencia, apostar al éxito. Para finalizar, quiero también manifestar en este conversatorio y extraer una frase que quedó plasmada en una carta económica que se firmó acá en Mérida en el año 1962. En la 18ª Asamblea, tenía Fede Cámaras 18 años de fundada, hoy tiene 80, pero que son expresiones que están tan vigentes como estuvieron en 1962 en el momento que vivimos actualmente. Dice, abro comillas, las experiencias históricas, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, han demostrado con claridad que no puede haber progreso social sin realismo económico. Tenemos que fijarnos como objetivo el desarrollo del país y unificar todos los esfuerzos hacia ese fin. Para lograrlo, necesitamos que el gobierno adopte una política definida de desarrollo nacional, subordinando todos sus esfuerzos a este gran objetivo. De lo contrario, continuaremos haciendo esfuerzos dispersos que en definitiva nada resuelven y perderemos quizás la oportunidad histórica de construir un país donde todos los hombres y mujeres puedan vivir con esperanza el futuro. Muchísimas gracias.